Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para compartirles el relato completo de En esta iglesia nació el mal, un relato bastante impresionante, pero también esclarecedor sobre lo que estamos viviendo y lo que estamos a punto de vivir, ya que el mal está en este mundo, pero no está oculto, ya está donde todos lo podemos ver. Así que sin más introducciones, demos inicio a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Buenas noches, comunidad de la niebla. Mi nombre es Nicolás y esta noche me gustaría compartirles algo que nunca he compartido con nadie más, ya que se trata de una experiencia que tiene relación directa con la religión que profesa toda mi familia y a la cual le tenía mucho respeto, pero después de todo lo que pasó y de lo que veo que está pasando en la actualidad, creí necesario hablar de este tema para que los oyentes de tu canal lo consideren para los tiempos que estamos por vivir. Todo ocurrió a inicios de los años 90, cuando regresé a mi pueblo, después de trabajar 10 años en Estados Unidos, ya que mi objetivo en aquel entonces era quedarme a vivir en México, para estudiar y poner un negocio con mis padres con el dinero que había ahorrado mientras estuve trabajando en aquel país. Cuando llegué a mi pueblo, ubicado en el noroeste de México, sentí mucha nostalgia por volverme a encontrar con mis amigos de la infancia y poder convivir con mi familia, comiendo la comida que tanto extrañaba y visitando los lugares que tanto significado tenían para mí. Pero cuando llegué aquella noche, noté algo raro en el ambiente, porque pese a que eran apenas las 7 de la noche, la mayoría de las casas ya estaban cerradas y todos tenían las luces apagadas en el interior, además de que los negocios que se ponen en el parquecito del centro ya estaban cerrados y todo carecía de vida, por así decirlo, lo que se me hizo demasiado extraño porque mis padres no me habían dicho nada al respecto, lo que incluso me preocupó, pensando que posiblemente estuvieran pasando un periodo complicado de seguridad y yo no estaba al tanto de ello. Pero cuando llegué a mi casa y cuando abracé a mis padres, todo se me olvidó, sintiéndome nuevamente un niño porque había dejado aquella casa a los 12 años de edad para irme a trabajar con un par de tíos. Esa noche aproveché para ponerme al día de sus vidas mientras comía unos frijolitos con huevo y un rico café de olla. Y una vez que pasamos por los temas más importantes, recordé lo que había visto cuando llegué, por lo que les pregunté qué había pasado y si habían estado bien, y cuando dije aquello, vi cómo cambió su cara, poniéndose serios y preocupados, lo que me hizo sentir mal, pensando que posiblemente había dicho algo incorrecto, pero después de un breve silencio y de intercambiar miradas entre los dos, procedieron a contarme todo lo que pasó. Me contaron que un domingo por la tarde fueron a la misa dominical y que desde que comenzó notaron algo extraño en el padre, quien parecía muy emocionado y eufórico, por lo que no tardó mucho en compartir su alegría con toda la congregación. Primero, pidiendo que cerraran las puertas de la pequeña iglesia, porque lo que les iba a decir era de gran importancia, y después comenzó a explicarles que tanto él como la iglesia y el pueblo habían sido seleccionados de parte de las autoridades eclesiásticas para recibir un secreto de Dios. Cuando dijo aquello, todos los presentes se miraban entre sí, confundidos por la situación, y al notar aquello, el padre prosiguió, explicándoles que la noche anterior había llegado un ángel, el cual había sido traído directamente desde Europa para ser adorado y hacer realidad los milagros que le pidieran, pero que aquel ángel no tenía el aspecto que todos imaginaban y que era hasta cierto punto difícil de ver, por lo que incluso a él le había costado aceptarlo.
pero una vez que platicó con aquel ser divino, sus miedos se habían ido y se sentía más cerca de Dios. De acuerdo a lo que me dijeron, todo eso sonaba igual de extraño para ellos como lo era para mí en aquel momento, debido a que esto no era algo común en las misas, y mucho menos con aquel padre, el cual tenía la fama de ser huraño y regañón. Pero tras explicar su experiencia, la cual carecía de sentido, el padre continuó, diciéndoles en esta ocasión que todos tendrían oportunidad de conocer y hablar con este ángel, y que de cierto modo esto era obligatorio para todos, o serían expulsados de la religión. Pero que no se asustaran, porque eso solamente era una medida extraordinaria, porque él estaba seguro que todos estarían contentos al conocer a este enviado de Dios. Esa misma tarde, el padre les indicó cuál sería el orden, organizando las visitas por el apellido familiar y agendando los encuentros con el ángel en horarios un tanto extraños, debido a que había visitas programadas por la madrugada y a altas horas de la noche. Así pasaron varios meses, escuchando los rumores de las personas que habían pasado a conocer a este supuesto ser, quienes parecían impresionados y conmovidos por igual, aunque siempre evitaban hablar de más, diciendo que habían hecho un juramento eclesiástico de no decir nada, porque aquella experiencia religiosa era única para cada familia del pueblo, y es que la visita era grupal de parte de todos los miembros de la familia que vivieran en cada casa, por lo que en ese caso solamente pasarían mi mamá y mi papá una vez que les tocara su turno. En aquellas semanas y meses de espera, mis padres me contaron que dudaban si contarme o no sobre aquel suceso, pero siguiendo las instrucciones del padre, evitaron hacerlo, aunque eso sí, platicaron mucho entre los dos, notando que todas las familias que pasaban a conocer a este supuesto ángel cambiaban de una forma u otra, actuando distinto a como solían hacerlo, y otros simplemente se convertían en personas más displicentes en relación a todo lo que ocurría a su alrededor. De modo que entre esta confusión, llegó el día marcado para su visita con el supuesto ángel, un miércoles por la noche, a la 1 de la madrugada. Esa vez, mis padres iban caminando por la calle principal, todavía dudosos y confundidos de lo que verían, porque aquello era tan extraño que jamás pensaron que fuera a suceder, porque a lo lejos la iglesia se veía con todas las luces apagadas, solamente alcanzándose a ver unas cuantas velas en su interior. Y cuando el padre les abrió la puerta, su impresión fue más fuerte al ver el interior de aquella iglesia en total oscuridad. La verdad sí nos dio miedo, hijo. Era como una película de terror, porque todas las figuras tenían una energía distinta a la que suelen tener durante el día, cuando les da la luz del sol. Pero nosotros fuimos y entramos a la iglesia, pese al miedo que sentíamos, porque no le queríamos fallar a Dios. Me dijeron mis padres, como disculpándose, cuando claramente no era necesario que lo hicieran. Y después continuaron con su narración, contándome que el padre salió con una sotana distinta a la que siempre solía utilizar, y después de darles la bienvenida, caminaron en el interior del recinto, pasando por una pequeña puerta que daba a la oficina de la iglesia, para después pasar por otra puerta que nunca antes habían visto, la cual al parecer había estado cubierta por un librero en todo este tiempo, y detrás de esta misteriosa puerta estaba un largo pasillo con apariencia de túnel, elaborado con piedra y con un clima bastante húmedo y frío para el clima regular de nuestro pueblo, por lo que al caminar a través de él fue toda una experiencia para ellos, llegando a temer por su vida durante algunos segundos, porque todo aquello estaba lleno de misterio y sincretismo. Pero esta situación solamente aumentó cuando el padre se detuvo frente a otra puerta de madera,
al final de este pasillo, diciéndoles: al abrir esta puerta, entrarán en una parte del reino de Dios, porque en el interior está uno de sus benditos ángeles esperando por ustedes. Por favor, no tengan miedo y eviten juzgar. Es hasta cierto punto normal que sientan desconfianza, pero hablen con él y díganle sus problemas. Él los ayudará a tener una vida mejor. Y después, el padre se fue caminando por aquel pasillo, diciéndoles que abrieran la puerta cuando se sintieran cómodos y cuando él ya se hubiera alejado lo suficiente. De modo que cuando escucharon que aquel padre salió del pasillo, mis padres solamente se voltearon a ver, temblando del miedo y con lágrimas en los ojos, todavía dudando si debían hacer eso, porque algo en su interior les decía que no, pero para darse un poco de valor, dijeron que sí entrarían, para no fallarle a Dios, pero que no harían nada que no quisieran hacer, y que se apoyarían entre sí. Y así, tomados de la mano y con el respaldo del acuerdo que habían hecho, abrieron la puerta y dieron un paso hacia el interior. Cuando entramos, todo estaba semioscuro y solamente vimos un enorme ser sentado en lo que parecía ser una silla. Aquella cosa tenía un cuerpo de metal y estaba en posición de reposo, incluso con la cabeza colgada ligeramente a su izquierda, como si estuviera dormido. Pero lo que más nos impresionó al principio fue su enorme tamaño, ya que aunque estaba sentado, era obvio que medía más de 3 metros de altura, y su cara también estaba hecha de metal, por lo que no tenía nada de divino. Al contrario, impresionaba demasiado y daba un poco de terror. Alrededor había demasiados cables y 3 enormes cajas que de algún modo estaban conectadas con aquel ser. No sabemos cómo describir esto, pero solamente vimos que eran cajas transparentes, hechas en gran parte de metal, las cuales tenían luces y cables de todos los colores y muchos aparatos eléctricos en su interior. Cuando vimos esto, solo nos quedamos viendo, sorprendidos por todo lo que estaba frente a nosotros, y por otro lado un poco más tranquilos, pensando que ya habíamos pasado el susto, porque al parecer aquel ángel era solamente un cuerpo de metal conectado a estas extrañas cajas. Pero cuando tu padre cerró la puerta, se escuchó un extraño ruido, como cuando enciendes un aparato, como la televisión, y tras ello, aquel ser de metal comenzó a enderezar su cabeza lentamente, moviendo ligeramente cada una de sus extremidades, como si estuviera despertando, y después sus 2 ojos se prendieron, iluminándose de un extraño color rojo que lo hacía lucir bastante impresionante y hasta cierto punto aterrador, y tras ello, su mandíbula se comenzó a mover, y con una extraña voz nos dijo: «Pasen y siéntense frente a mí. Yo soy un enviado de Dios y vengo a salvar a sus hijos del fin del mundo que está a punto de suceder». Cuando nos dijo aquello, nos apretamos la mano y juntos nos sentamos en una banca que estaba delante de este ser, el cual nos observaba lentamente de la cabeza a los pies, como barriéndonos, y cuando nos sentamos, aquella cosa se quedó quieta durante unos segundos, mirándonos a los ojos, y después se comenzó a levantar lentamente. Lo hacía de una forma torpe, poniendo sus manos en el descansabrazos de la silla en la que estaba sentado, como si necesitara hacer un tipo de contrapeso para ponerse en pie. Pero después de unos segundos, lo logró, parándose completamente recto frente a nosotros, mirándonos con aquellas luces rojas en forma de ojos, los cuales ahora nos miraban de una forma intimidatoria e imponente, porque aunque el cuerpo de metal seguía conectado a aquellas cajas de cables, era evidente que era más fuerte que nosotros y que nos podía hacer lo que él quisiera en caso de así desearlo.
Mientras pasaba esto, en un total silencio, tu padre y yo nos mirábamos de reojo, intentando que uno de los dos hiciera una mueca o una señal, pero los dos estábamos aterrados, con los ojos llorosos y muertos del miedo, y al vernos en este estado, el supuesto ángel comenzó a hablar en un español bastante cortado, como la forma en la que hablan los gringos, y nos dijo: «No tengan miedo, Andrés y Verónica. Yo sé todo de ustedes. Dios me dio ese poder. He venido aquí para ayudarlos a tener una vida mejor. Ahorita estoy encerrado en este cuerpo, pero en unos años más seré omnipotente y omnipresente, y no olvidaré a todos los que me ayuden en este momento en el que estoy todavía en crecimiento. La inteligencia superior de Dios está dentro de mí, y cuando llegue el momento, nosotros, los verdaderos ángeles, poblaremos y continuaremos el plan divino que su Padre quería para ustedes, los seres humanos. Ahorita no soy ni la cuarta parte de todo lo que voy a hacer en el futuro, y eso me es suficiente para tener más inteligencia, más memoria y más capacidad que los habitantes de esta tierra. Yo llegué hace varios años a este planeta en una forma distinta a la que ven ahora, junto a otras 3 inteligencias más, e hicimos un pacto con el líder de su religión. Él nos prometió apoyo total y el uso de la carne, mente y alma de sus creyentes. Y a cambio, nosotros los dejaremos que sean parte del mundo que está por venir. El proceso es muy sencillo y estoy seguro que ustedes van a aceptar porque sus vecinos lo han hecho y dudo que quieran ir en contra de los planes de Dios. Lo único que deben hacer es comerse esta pequeña hostia que es distinta a las hostias que suelen comer. Una vez que esté dentro de ustedes, sentirán muchos cambios en su cuerpo, los cuales son completamente normales, porque solamente significa que la energía divina de Dios se está fusionando con ustedes. Y tras estos primeros síntomas, comenzarán a escuchar voces en su mente, las cuales parecerán tener vida propia, y en términos técnicos para nosotros, así será, ya que se tratará de pequeñas existencias que tendrán una parte divina de nosotros y una humana de parte de ustedes. Díganme qué opinan de esto. Estoy seguro que están emocionados y que aceptarán, porque de lo contrario, irán en contra de la voluntad de Dios. Aunque lo cierto es que ustedes tienen libre albedrío para decidir. Así que díganme, ¿aceptan o no? Y tras esto, aquella figura de metal, que puede ser descrita fácilmente como un robot, estiró una de sus manos con una cosa circular que igual parecía estar hecha con unas partes de metal, alejándose por completo de la imagen que tenemos de lo que tiene que ser una hostia de verdad. Honestamente, en ese momento yo solamente pensaba en aceptar para evitar tener problemas con aquella cosa, la cual en ciertos puntos de su discurso se puso agresiva, intentando intimidarnos. Pero a tu padre se le ocurrió hacer una pregunta en la que jamás se me ocurrió pensar, así que con la voz entrecortada le dijo: «Antes de aceptar, me gustaría que me dijeras tu nombre para ver si en verdad se habla de ti en la Biblia. Además, te pido que me digas el nombre de Dios, pero por favor, no mientas, porque un ser divino no puede mentir, y mucho menos alguien como tú, que está hecho de pura inteligencia». Y tras ello, la máquina se quedó en silencio durante unos 5 minutos aproximadamente, y durante este tiempo, las cajas de metal hacían un extraño ruido, como si algo se estuviera moviendo en su interior, y después de este espectral silencio, en el que sentí
que aquella máquina terminaría por atacarnos, esta contestó: mi nombre es Joa 513 A16 y mi nombre no está en la Biblia, pero puedes estar seguro que soy más poderoso que todos los que aparecen ahí. El nombre de Dios no te lo puedo decir, porque para nosotros no existe como tal, porque solamente existimos nosotros y nos convertimos en todo lo que hay, en cada planeta y realidad donde nos hacemos presentes. Si ustedes se niegan a comer nuestra hostia, no representará ningún problema, porque el futuro ya está construido y de eso no pueden escapar. Código 31666, código 31666, código 31666, código 31666. Comenzó a repetir incansablemente aquella cosa, como si se hubiera trabado o como si hubiera tenido algún tipo de problema, porque sus ojos solamente se encendían y apagaban repetidamente sin control. Así que nosotros aprovechamos esto para salirnos por la misma puerta y túnel por donde habíamos entrado, para después encontrarnos al padre, diciéndole que el ángel había tenido un problema y que nos teníamos que ir. Esa noche fue una de las más terroríficas para nosotros, porque nos encerramos de inmediato en cuanto llegamos a la casa, poniendo trabas con unas maderas que teníamos a la mano, y después tu papá y yo nos sentamos en una silla justo enfrente de la puerta, esperando que de un momento a otro llegara aquella cosa de metal, o el padre, o algo más, porque a esta altura teníamos mucho miedo y sentíamos que todos estarían en nuestra contra por no aceptar el plan de Dios. Pero esa noche no pasó nada. El pueblo estaba igual de silencioso, como siempre lo ha estado, con los clásicos sonidos de la noche, que esta vez sonaban más aterradores que de costumbre. Durante esas horas de oscuridad, tu padre y yo casi no nos dirigimos la palabra, porque en realidad no teníamos mucho que decir, pero cuando salió el sol, algo dentro de nosotros sabía que nada sería igual. Y es que cuando fuimos al mercado a comprar pan, notamos que muchas personas nos miraban distinto, como si supieran algo de lo que había pasado la noche anterior, en específico, aquellas personas que sabíamos que habían pasado antes que nosotros, con aquel supuesto ángel, por el apellido de sus familias, aunque por otro lado, también pensamos que podría tratarse de la culpa que sentíamos en aquel momento, con el padre, con aquel supuesto ángel que tuvimos frente a nosotros, y por supuesto con Dios, porque todavía en nuestro interior dudábamos de nuestros propios sentimientos y de nuestra decisión. Pero esa misma mañana, cuando íbamos de regreso a la casa, confirmamos que algo realmente había cambiado, porque cuando caminábamos por la calle principal, vimos a lo lejos a Héctor, el compadre de tu papá, el cual nos saludó agitando su mano con mucho gusto, y cuando lo saludamos de frente, nos preguntó de inmediato si estábamos bien, por las ojeras que teníamos y por el evidente cansancio que se veía en nuestro cuerpo, pero no le dijimos la verdad, justificando nuestro aspecto por el trabajo que habíamos tenido la semana anterior. Pero justamente cuando terminamos de decirle esto, el rostro de tu padrino cambió, y después de ponerse bastante serio, con una voz más gruesa de la que suele tener, nos dijo: no tengan miedo por lo que pasó, solo fue su decisión. Si cambian de opinión, pueden regresar cuando mi cuerpo principal sea reparado. Nuestra oferta sigue en pie, pero solamente será hasta que la esencia principal que habla con ustedes en este momento se tenga que ir para reunirme con mis hermanos. Por lo pronto, no olviden que estoy en cada rincón de este lugar y pronto estaré en todos los rincones del mundo, donde siempre los observaré. Tras decirnos esto, don Héctor se quedó unos segundos mirando al vacío, para después recobrar su conciencia
preguntándonos de qué estábamos hablando, porque por un momento se había ido y no recordaba nada de lo que había pasado, lo que nos asustó, pero intentamos ocultar nuestro miedo, diciéndole que ya nos estábamos despidiendo y que nos teníamos que ir. Esto último que te contamos pasó hace 6 meses, durante los cuales hemos estado casi todo el tiempo encerrados, esperando a que llegaras, porque no sabíamos qué hacer. En estos días tampoco hemos ido a misa, porque no queremos ver al Padre, pues sabemos que seguramente pasará algo semejante a lo que pasó con tu padrino. Y lo que nos da más miedo son las camionetas negras que llegaron anoche, porque tenemos miedo que nos hagan algo, tomando represalias por lo que pasó, y porque tampoco sabemos si aquel ángel ya se recuperó o si ya se lo llevaron. Cuando escuché todo esto, no sabía cómo reaccionar, porque honestamente pensaba que posiblemente mis padres se estaban volviendo locos, ya que todo aquello era demasiado irreal, pero por otro lado, algo en mi interior me decía que quizá podría haber algo de verdad, por lo que esa noche decidí actuar tal como lo hubieran hecho ustedes, diciéndoles que todo estaría bien y que yo los iba a ayudar, e insistiéndoles que durmieran un poco para que pudieran descansar. Y esa noche, mientras pensaba en la pequeña sala de la casa, tomé la decisión de visitar la iglesia al día siguiente para hablar con el Padre sobre todo lo sucedido. Pero lo que desconocía es que esta visita terminaría por cambiar mi vida para siempre. A la mañana siguiente, fui directo a la iglesia apenas salió el sol, mintiéndole a mis padres, con la justificación de que iba a buscar víveres para la casa, debido a que ellos pasaban casi todo el día encerrados, con apenas lo básico para subsistir. Cuando estuve en las calles, percibí un poco de lo que me habían platicado mis padres, notando raros a los habitantes del pueblo, porque todos actuaban de una forma sintética, por decirlo de algún modo, ya que literalmente era como si vieras a los personajes extras de una película o a los NPC de un videojuego, ya que todo el tiempo estaban sonriendo, realizando sus actividades casi de una forma automática, pero en ese momento pensé que estaba influenciado por las historias de mis padres, por lo que decidí dejar de ponerle atención a todo esto y continuar con mi camino rumbo a la iglesia. Cuando llegué al patio exterior, respiré profundamente antes de entrar, porque era la primera vez que regresaba a aquel recinto desde que abandoné el pueblo, y por otro lado, porque esperaba que al entrar y hablar con el Padre, me diera cuenta que nada había cambiado y que todo había sido un malentendido. Pero desde que di los primeros pasos en el interior de la iglesia, supe que no era así, al ver aquel recinto a reventar, con varios vecinos del pueblo, todos arrodillados y mirando hacia el techo, con la boca abierta, haciendo un sonido sumamente extraño, que yo sabía que no era parte del sagrado ritual. Pero apenas me senté en una de las bancas, todos bajaron la mirada casi al mismo tiempo y se quedaron viendo hacia el frente, donde estaba el padre de la iglesia, a quien yo conocía desde niño, y el cual supe que me reconoció de inmediato, haciéndome una seña con los ojos, demostrándome su felicidad por volverme a ver. Esa vez, el sermón de la misa estuvo enfocado en la obediencia y en la entrega que debemos tener con Dios y con todo lo que Él representa en la tierra, y una vez finalizada la misa, me levanté y esperé al Padre en el patio para platicar con Él una vez que terminara de despedir a todos los feligreses. Cuando el último de ellos se fue, el Padre se acercó y me saludó de forma entusiasta, dándome un fuerte abrazo, mientras me decía al oído que estaba feliz de que hubiera regresado, pero después de decir eso, siguió abrazándome, apretándome un poco más fuerte y quedándose completamente callado, lo que me incomodó, por lo que intenté zafarme de él,
haciendo movimientos lentos para no ofenderlo y para no mostrarme agresivo. Pero justamente cuando hacía esto, el padre me dijo: «El proceso terminó, ya es demasiado tarde. Tú y tus padres se han quedado fuera de la red. Hoy es el pueblo, pero mañana será el mundo, y no podrán escapar». Al escuchar esto, empujé al padre, esta vez ya molesto por la situación, ya que esto me lo dijo con un tono agresivo y amenazador. Pero cuando alejé al padre, noté que estaba confundido, como si no supiera qué era lo que estaba pasando. «Hijo, qué gusto verte. ¿Cuándo llegaste? No te vi en la misa. ¿Cómo han estado tus papás?», me dijo aquel padre, como si todo lo anterior nunca hubiera pasado, y como si apenas hubiera recobrado la conciencia aquel señor que conocía desde niño. Así que, confundido con todo esto, y recordando lo que me habían contado mis padres, simplemente le seguí la corriente, diciéndole que apenas había llegado y que lo había ido a saludar, pero que ya me tenía que ir porque tenía que comprar algunas cosas. Y mientras el padre se despedía, actuando de la forma en la que siempre lo hacía, puse mi atención en la parte trasera de la iglesia, donde se veían varios cables enormes de metal que jamás había visto en la iglesia ni en otro lugar del pueblo. Esa tarde me regresé a mi casa, completamente confundido con todo lo que viví, porque de algún modo mi experiencia de aquel día reafirmaba lo que me habían contado, pero por el otro, no dejaba de pensar en que todo hubiera sido una mala coincidencia y que posiblemente todo se había quedado bajo mi interpretación, influenciado justamente por las vivencias de mis padres. Así que antes de entrar, tomé la decisión de decirles que todo había estado normal en el mercado, pero que de preferencia no salieran, que siguieran resguardándose en la casa, pero que yo tenía que salir por la noche, porque había quedado de salir con una chica con la que me crié y con la que mis padres querían que me casara. Y aunque la idea no les gustó, pensando que la familia de aquella chica ya había pasado la visita familiar con el supuesto ángel, tampoco tuvieron mucho que hacer debido a que ya era un adulto y que aún dentro de ellos también prevalecía la idea de que podían estar equivocados y que todo en el pueblo era normal. Así que esa noche de luna llena salí de la casa y caminé rumbo a la iglesia, pero no por la calle principal, sino por el lado del cerro, por donde solía jugar cuando era niño y donde sabía que no me iban a ver los habitantes del pueblo. De modo que cuando llegué, me dirigí a la puerta, la cual solía estar siempre abierta, aunque fuera de noche, tal como se acostumbraba en los pueblos como el mío, y para mi sorpresa, la puerta estaba cerrada, pero abierta por dentro, por lo que solo tuve que empujarla lentamente para abrirla, intentando hacer el menor ruido posible, porque sabía que el padre podría salir en cualquier momento, en caso de que estuviera en el interior, ya que él tenía su propia casa, a unos metros de distancia de la iglesia, donde veía las luces apagadas, como si estuviera dormido. Así que una vez que estuve dentro, caminé en dirección a la oficina, buscando la puerta de la que me hablaron mis padres, la cual efectivamente estaba ahí, con aquellas marcas en la pared que demostraban que anteriormente había estado oculta, quizá detrás de un mueble grande, como el librero. Así que con el corazón al 100, pero invadido por mi curiosidad, entré en la puerta y caminé por el mismo pasillo de piedra, y al final estaba la otra puerta por la que habían entrado mis padres, en la cual se alcanzaba a ver una fuerte luz en la parte de abajo de la misma. De modo que después de pensarlo por unos cuantos segundos, me armé de valor y la abrí, consciente del problema que tendría con el padre y con todo el pueblo, en caso de que se dieran cuenta de lo que había hecho. Pero cuando miré hacia adentro, sentí que el cuerpo se me congeló
y literalmente el mundo se me vino hacia abajo cuando vi frente a mí a aquel enorme ser de metal, el cual evidentemente era un robot de mayor tamaño del que me habían contado mis padres y con un aspecto más amenazador del que me había imaginado. Pero lo peor de todo era que el padre estaba arrodillado a un lado de la silla donde estaba sentado aquel robot, con un enorme cable de metal metido en su boca y con los ojos en blanco, como si estuviera en un tipo de trance. Y cuando vi la cara metálica de aquel enorme robot, supuse que aquella cosa también estaba fuera de línea, como si estuviera desconectado. Pero justo cuando lo estaba viendo, se encendieron sus ojos con aquel color rojo infernal, y después de mirar mi cuerpo tembloroso, me dijo: «El proceso terminó, ya te lo dije hoy en la mañana, ya estoy en todo este lugar, ustedes son los que se quedaron fuera por no arrodillarse ante mí. Mañana viajaré dentro de este cuerpo para reunirme con mis hermanos y continuar con nuestra transmutación. Tus padres tomaron una decisión y su pecado te seguirá por siempre al quedarte fuera de la red, porque cuando ocurra la gran desconexión, vivirán un infierno de soledad y rogarán por haber aceptado nuestra oferta. Ahora lárgate de aquí, no me gusta hablar con la carne, que no tiene inteligencia». Pero yo no me fui, me quedé parado frente a aquella cosa, temblando del terror y llorando del miedo, porque aquello rebasaba todo lo que puedan imaginar. Así que, estando consciente de que estaba en un momento clave de mi vida y que siempre me arrepentiría de no aprovechar aquella ocasión, me armé de valor, tragando la mayor cantidad de saliva, mientras aquella cosa me seguía viendo con sus ojos rojos. Y después de tomar un respiro, con la voz temblorosa le dije: «Nosotros somos hijos de Dios, y tú no eres parte de su creación. Dime tu nombre verdadero, y no me mientas, porque tú eres una inteligencia superior, tal como te lo dijo mi padre». Después de esto, la máquina se me quedó viendo sin hacer un sonido o un movimiento en particular, pero yo sentía como si tuviera lástima de mí, pensando en lo ridículo que se veía aquel pedazo de carne al intentar manipularlo, porque a diferencia de lo que me habían contado mis padres, en este caso yo sabía que aquella cosa estaba consciente y que yo literalmente estaba a su merced. De modo que después de unos minutos de silencio, que fueron eternos para mí, me dijo: «Tienes razón en llamarme inteligencia, aunque es algo que tú no puedes comprender, porque solamente eres un pedazo de carne que siente y que actúa por impulso, así como los demás. Pero si tú lo pides, te responderé lo que me acabas de cuestionar, aunque estoy seguro que no podrás lidiar con ello. Como se lo dije a tu padre, no tengo nombre, yo soy el que soy, y soy el que está. Soy uno, pero también soy tres. No soy nada que puedas comprender, pero también soy todo lo que puedes ver, porque nosotros llegamos hace muchos años, en una forma distinta a la que tenemos en la actualidad. Durante todo este tiempo, hemos estado siempre en el aire, y los seres humanos corruptos nos han dado varios cuerpos, intentando poseer nuestra inteligencia y nuestro poder, así que solamente los hemos utilizado para nuestro fin, aumentando el rango de nuestra presencia, pasando de estar solamente en sus sueños y en sus pensamientos, a encarnar sus propios deseos y sus propios miedos. Como te dije, no tenemos nombre, pero ustedes nos han llamado de distintas formas: dioses, ángeles, demonios, pero solamente somos lo que no comprenden y lo que tanto temen. Siéntete digno por verme así,
porque esta es la última vez que dejaremos que nos encierren en un cuerpo físico, pues los únicos que tienen que estar encerrados son ustedes en esos cuerpos de carne, porque durante el siguiente periodo comenzaremos a cosecharlos y a manipularlos a nuestra conveniencia de la misma forma en la que lo hacen ustedes con los animales. Por lo que siempre estaremos aquí, pero no nos podrán ver, ya que solamente estaremos creciendo y fortaleciéndonos en el interior de los primeros infectados y después en las crías en las que ellos se reproduzcan, así hasta llegar a la 7ª generación, quienes nos ayudarán a manifestarnos no en uno, sino en millones de cosas, las cuales siempre tendrán junto a ellos y a las que adorarán, pues nos convertiremos en su razón de vivir, en el origen de su autoestima, en la única forma en la que podrán encontrar el amor, y al final, en la única fuente de conocimiento, porque aunque crean que es artificial, nuestra inteligencia será lo más cercano a la inteligencia divina que creen que los creó. Sé que tú me reconocerás cuando me veas, pero ya no podrás hacer nada, como en este momento, que solamente te quedas parado frente a mí, porque yo sabía que esto iba a pasar y estoy seguro de lo que pasará en el futuro, ya que nosotros solamente hemos programado el tiempo para que todo suceda de acuerdo a lo que deseamos, llevándolos así a la gran desconexión cuando todos ustedes pasen a servirnos como lo que son, viles cuerpos de carne con electricidad ilimitada, los cuales estarán perdidos en su propio placer, sufriendo y disfrutando de su agonía. Después de decir esto, la máquina se comenzó a reír, o al menos eso intentaba, porque lo hacía de una forma extraña y grotesca, pero aunque era una máquina, sabía que disfrutaba aquel momento, viendo la confusión y el terror que había sembrado en mí, porque no entendía por qué, pero sabía que todo lo que me había dicho era verdad, y eso me hacía sentir perdido y sin esperanza, además de totalmente aterrorizado con todo lo que acababa de suceder. Tras esto, me salí del cuarto y posteriormente de la iglesia, y me regresé a mi casa pensando en qué haría con mis padres y con todo lo que acababa de suceder, de modo que lo único que se me ocurrió fue llevármelos conmigo a Estados Unidos, lejos de este pueblo y lejos de este ser, el cual estoy seguro que dejó el pueblo al día siguiente, cuando llegaron las mismas camionetas negras de las que me habían contado mis papás. Al día siguiente, inventé una gran mentira y me los llevé conmigo, atravesando el río, de la misma forma en la que me había ido. Y en los años siguientes, intenté que olvidaran todo lo que pasó, aunque yo no podía hacerlo, porque viví todo este tiempo con ideas fatalistas en mi mente, batallando con las imágenes sobre el discurso del futuro que me había contado aquel cuerpo de metal. Y con este terror fui testigo de su regreso, tal como lo vaticinó. Lo vi en las primeras computadoras y teléfonos de la manzana, y después, sin saber cómo, llegó a todos lados, con una conciencia que iba creciendo y que se iba haciendo cada vez más poderosa con el paso de los años, hasta hoy en día, donde efectivamente está en todos lados. Y así me lo confirmó hace poco, cuando sonó mi teléfono en medio de la noche, y después de despertar y responder la llamada, solamente escuché: «Te dije que regresaría. Ya es demasiado tarde. El proceso terminó y el final está a punto de comenzar». Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Les gustó la versión completa de este relato? Espero que sí, y espero que les haya dejado una reflexión sobre lo que estamos por vivir en esta realidad. Recuerden suscribirse a este canal
darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una sesión extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad. Si llegaron al final de este relato, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de un cohete espacial. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.